Nadie imaginó que expulsar a esa mujer de su propia casa sería el error más grande de sus vidas. 47 días después, un repartidor tocó la puerta con 47 facturas sin pagar, y cada sobre escondía un secreto que estuvo a punto de destruirlos por completo. Me refiero a la historia de Marlene Ibarra y de la familia que celebró el día que ella se fue, sin saber que se llevaba consigo lo único que los mantenía en pie. Marlene sostenía una maleta vieja entre las manos mientras escuchaba risas al otro lado de la puerta. Su hermano descorchaba una botella de vino. Su cuñada aplaudía con una sonrisa satisfecha. Y su propio padre, el hombre por quien había sacrificado su juventud entera, pronunció una frase que le atravesó el pecho. Por fin tendremos paz. Marlene no respondió. Bajó la mirada, respiró hondo y cruzó el umbral sin volver la cabeza. Nadie intentó detenerla. Nadie preguntó a dónde iría. Y ninguno de ellos imaginó lo que estaba por venir. Todo había comenzado 20 años atrás, cuando la madre de Marlene enfermó gravemente. Ella tenía apenas 22 años y acababa de terminar la universidad. Soñaba con ser arquitecta, viajar por el mundo y construir edificios que llevaran su firma. Pero cuando los médicos anunciaron que su madre necesitaría cuidados permanentes, fue ella quien dio un paso al frente. Su hermano, Ricardo, alegó que tenía demasiado trabajo. Su padre, don Ernesto, dijo que ya era demasiado mayor para hacerse cargo de todo, así que Marlene renunció a su primer empleo antes siquiera de comenzarlo, cambiando planos y proyectos por medicamentos, recetas médicas y noches enteras sin dormir. Cuando su madre falleció 5 años después, nadie le preguntó qué quería hacer con el resto de su vida. Simplemente asumieron que seguiría ocupándose de la casa. Y así fue. Con el paso de los años, Marlene se convirtió en el motor invisible de toda esa familia. Era la primera en levantarse y la última en acostarse. Preparaba el desayuno antes de que los demás despertaran. Organizaba las compras semanales buscando siempre las mejores ofertas. Pagaba la electricidad, el agua, el gas, el internet y los impuestos municipales antes de sus vencimientos. Llevaba el control de los préstamos familiares, renovaba los seguros, recordaba las citas médicas de su padre e incluso cambiaba las bombillas cuando se fundían. Nunca esperó un agradecimiento. Le bastaba con que todo funcionara. Pero precisamente porque todo funcionaba, nadie veía el esfuerzo detrás de cada detalle. Para Ricardo, la comida simplemente te aparecía sobre la mesa. Para su esposa Daniela, la ropa limpia siempre estaba doblada en el armario. Para don Ernesto, las medicinas nunca faltaban, como si la farmacia se encargara de todo automáticamente. Nadie entendía que detrás de cada pequeño detalle estaba Marlene. Con los años llegaron también las críticas. Siempre estás diciendo lo que hay que hacer, protestaba Ricardo. Te comportas como si fueras la dueña de esta casa, añadía Daniela. Marlene intentaba no responder. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Una tarde encontró a Ricardo buscando desesperadamente unos documentos. ¿Dónde están los papeles del auto?, gritó. En la carpeta azul del segundo cajón, respondió ella. Él abrió el cajón y ahí estaban exactamente donde ella había dicho. Ni siquiera dio las gracias. Solo cerró el cajón murmurando: algún día dejarás de controlarlo todo. Esas palabras se quedaron grabadas en la memoria de Marlene. No porque fueran nuevas, sino porque empezaba a comprender que nadie entendía realmente lo que hacía por ellos. Semanas después, Daniela propuso organizar una cena familiar. Tenemos que hablar de algunas cosas importantes, le dijo a Marlene. Ella pasó toda la tarde cocinando. Preparó el plato favorito de su padre, horneó pan casero y armó un postre que llevaba años sin hacer porque requería demasiadas horas. Cuando todos se sentaron a la mesa, el ambiente se sentía extraño. Ricardo evitaba mirarla. Daniela sonreía además. Don Ernesto jugaba nervioso con el tenedor. Después del postre, Ricardo carraspeó. «Tenemos algo que decirte».
Marlene dejó lentamente su taza de café. ¿Qué ocurre? Ricardo tomó aire. Hemos hablado y creemos que ya es hora de que hagas tu propia vida. Ella sonrió con cierta confusión. Siempre pensé que esta también era mi vida. Daniela intervino antes de que él respondiera. No puedes seguir aquí para siempre. Marlene sintió un nudo en el estómago. ¿Qué están tratando de decir? Ricardo fue directo. Queremos que te vayas. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el viejo reloj de pared pareció detenerse. Marlene observó uno por uno los rostros de su familia, esperando que alguno sonriera y dijera que todo era una broma. Pero eso nunca ocurrió. Miró a su padre. ¿Tú también piensas lo mismo? Don Ernesto tardó varios segundos en contestar. Finalmente bajó la vista. Creo que será lo mejor para todos. Aquellas palabras dolieron más que cualquier grito. Después de tantos años sacrificándolo todo, la estaban expulsando como si fuera una carga. Marlene respiró profundo para contener las lágrimas. Entiendo. Ricardo pareció aliviado. Entonces no habrá problema. Ella se levantó lentamente. No, ningún problema. Subió a su habitación sin hacer ruido, cerró la puerta y permaneció inmóvil varios minutos, observando fotografías antiguas, libros que nunca tuvo tiempo de leer, y una caja donde aún guardaba los planos de los edificios que había soñado construir siendo joven. Aquella noche no durmió. Antes del amanecer comenzó a guardar sus pocas pertenencias en una maleta gastada. También tomó una pequeña libreta azul donde durante años había anotado cada pago, cada contraseña, cada fecha de vencimiento, cada detalle necesario para que la casa siguiera funcionando sin contratiempos. La sostuvo unos segundos entre las manos. Podía dejarla sobre la mesa, podía explicarles todo, pero recordó las palabras de Ricardo. Aquí ya no eres necesaria. Entonces cerró la libreta, la guardó en su bolso y escribió una única nota. No les deseo ningún mal. Solo espero que algún día comprendan que las cosas más importantes son las que nadie nota hasta que dejan de hacerse. Con una última mirada al hogar que había sostenido durante 2 décadas, Marlene abrió la puerta principal y salió en silencio, sin imaginar que aquella libreta azul era la única barrera que aún protegía a su familia de un desastre que ya había comenzado a contar los días. El primer sobre pareció inofensivo. El segundo despertó dudas. Cuando Ricardo abrió el 10º, el color desapareció de su rostro. Para cuando terminó de revisar las 47 facturas impagas, comprendió que la verdadera tragedia no era que Marlene hubiera abandonado la casa, sino que se había llevado consigo el único sistema que mantenía en pie a toda la familia. Y lo peor estaba por llegar, porque entre esos sobres había una notificación judicial que les daba apenas 10 días para evitar perderlo todo. El salón que semanas antes había sido escenario de una celebración, ahora estaba cubierto de papeles. Facturas de electricidad, agua, gas, internet, impuestos municipales, cuotas del auto, seguros médicos y pagos de la hipoteca se mezclaban sobre la mesa como piezas de un rompecabezas imposible de resolver. «Esto no puede estar pasando», murmuró Daniela mientras hojeaba los documentos. Ricardo intentó mantener la calma. «Solo tenemos que pagar». Pero al revisar la cuenta bancaria descubrió que no era tan simple. Varios pagos automáticos ya habían sido rechazados. Otros requerían códigos de acceso que nadie conocía. Algunas empresas exigían actualizar contratos firmados años atrás. Marlene era la única autorizada para esos trámites. Don Ernesto observaba todo desde su sillón, con el rostro pálido. ¿Cómo hacía ella para controlar tantas cosas? Nadie respondió, porque ninguno se lo había preguntado mientras Marlene todavía vivía ahí. Esa misma tarde sonó el teléfono. Ricardo contestó con impaciencia. «Le llamamos del banco respecto al préstamo hipotecario», dijo una voz al otro lado. Él tragó saliva. «¿Qué sucede?» «El pago correspondiente no se realizó. Además, necesitamos la actualización de la documentación financiera que normalmente gestionaba la señorita Marlene Ibarra». Él guardó silencio. La empleada continuó.
Si la situación no se regulariza en los próximos días, el expediente será enviado al departamento jurídico. Cuando colgó, Daniela comprendió la gravedad del asunto. ¿Qué dijeron? Si no solucionamos esto, podemos perder la casa. Por primera vez, desde que Marlene se había ido, nadie discutió. Solo reinó un silencio cargado de miedo. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Marlene comenzaba una vida completamente distinta. Había alquilado un apartamento pequeño, sencillo pero acogedor. No tenía muebles elegantes ni grandes comodidades, pero era el primer lugar donde sentía que podía respirar sin escuchar críticas. Cada mañana desayunaba junto a la ventana, contemplando el amanecer, sin tener que correr para preparar el café de nadie más, sin recordar medicamentos ajenos, sin órdenes ni reproches. Solo tranquilidad. Gracias a la experiencia adquirida administrando durante años la economía familiar, consiguió trabajo como asistente administrativa en una empresa de logística. El gerente, Víctor Salazar, quedó sorprendido durante la entrevista. Su currículum tiene pocos empleos formales, pero su experiencia organizando presupuestos es impresionante. Marlene sonrió con modestia. He administrado recursos durante muchos años. No dio más explicaciones. En apenas 2 semanas descubrió errores financieros que nadie había notado. Encontró contratos duplicados, detectó pagos innecesarios, renegoció varios servicios. La empresa comenzó a ahorrar miles de dólares cada mes. Víctor no podía creerlo. ¿Dónde aprendió a hacer todo esto? Ella respondió con serenidad. La necesidad enseña más que cualquier universidad. Mientras Marlene era cada vez más valorada en su nuevo trabajo, la situación en la casa familiar empeoraba rápidamente. Una mañana intentaron encender la calefacción y no funcionó. Horas después, recibieron un aviso de la compañía de gas. El servicio había sido suspendido por falta de pago. 2 días más tarde ocurrió lo mismo con el Internet. Después, llegó una carta del seguro médico informando que la póliza de don Ernesto sería cancelada si no regularizaban la deuda. Ricardo comenzaba a perder el control. Dormía poco, comía peor. Las discusiones con Daniela eran constantes. «Todo esto es culpa tuya», le gritó ella una noche. «Tú también querías que Marlene se fuera, pero nunca imaginé que ella hacía tantas cosas». Don Ernesto escuchaba desde su habitación. Cada discusión era un recordatorio de su propio error. Recordó la última vez que Marlene le llevó sus medicinas, sonriendo mientras acomodaba las cajas sobre la mesa. Él apenas había levantado la vista del periódico. Ni siquiera dijo gracias. Ahora ese recuerdo lo perseguía como una sombra. Al día siguiente, decidió entrar por primera vez a la antigua habitación de su hija. Todo estaba impecablemente ordenado. El armario estaba casi vacío. Solo quedaban algunas fotografías y una caja de cartón. Dentro encontró antiguos cuadernos llenos de anotaciones, calendarios de pagos, presupuestos mensuales, listas de compras, recordatorios médicos y pequeñas notas escritas con letra cuidadosa. En una de las últimas páginas leyó una frase que le hizo temblar las manos. «Si algún día no estoy aquí, espero que aprendan a cuidarse unos a otros». Don Ernesto rompió a llorar. No recordaba la última vez que lo había hecho. Mientras tanto, Ricardo tomó una decisión desesperada. Buscó el número de Marlene entre sus antiguos contactos. Durante varios minutos observó la pantalla sin atreverse a llamar. Finalmente, respiró hondo y presionó el botón. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Cuando Marlene contestó, su voz sonaba tranquila. «Hola». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Había ensayado muchas palabras, pero todas se le escaparon. «Marlene, soy yo». Ella reconoció de inmediato la voz de su hermano. «Lo sé». Hubo un largo silencio. Finalmente, él habló. «Necesitamos tu ayuda». Marlene cerró lentamente los ojos. Durante años había esperado escuchar una llamada así, aunque nunca imaginó que llegaría tan pronto. «Pensé que ya no me necesitaban», respondió con calma.
Ricardo bajó la cabeza, aunque ella no podía verlo. Nos equivocamos. Ella permaneció unos segundos en silencio antes de preguntar: ¿qué ocurrió? Ricardo miró la montaña de facturas sobre la mesa. Todo se está derrumbando. Marlene no respondió de inmediato. Miró por la ventana de su apartamento, donde el sol comenzaba a ocultarse. Por primera vez en muchos años, sintió que tenía el poder de decidir por sí misma. Ricardo llegó al elegante edificio donde ahora trabajaba Marlene con el corazón acelerado. Había pasado toda la noche pensando en qué palabras usar. Sin embargo, al cruzar la puerta principal, algo lo dejó completamente inmóvil. Un grupo de empleados rodeaba a Marlene felicitándola con aplausos. Entonces escuchó al director de la empresa anunciar una noticia inesperada. A partir de hoy, Marlene Ibarra será la nueva directora de operaciones. Ricardo sintió un vacío en el pecho. La mujer que él había tratado como si no valiera nada, acababa de recibir el reconocimiento que su propia familia jamás había sido capaz de darle. Esperó en la recepción casi una hora, observando cómo los trabajadores saludaban a Marlene con respeto y admiración. Cuando finalmente ella salió del ascensor, se sorprendió al verlo. Ricardo. Él bajó la mirada. Solo necesito 5 minutos. Marlene respiró profundo. Está bien, vamos a la cafetería. Se sentaron frente a frente. Durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Quiero pedirte perdón. Ella permaneció tranquila. ¿Por qué exactamente? Él sintió que esa pregunta era más difícil de responder de lo que imaginaba. Porque nunca vi todo lo que hacías por nosotros. Pensé que solo estabas en casa, pero ahora entiendo que mantenías unida a toda la familia. Marlene sonrió con tristeza. No esperaba que me admiraran. Solo quería que me respetaran. Ricardo asintió lentamente, y las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos. Papá está muy mal. Se culpa por todo. Marlene guardó silencio. Había imaginado ese momento muchas veces, pensando que sentiría satisfacción. Sin embargo, lo único que sintió fue una profunda tristeza. ¿Cómo está la casa? Ricardo dejó escapar una risa amarga. He descubierto que nunca aprendimos a vivir. Dependíamos de ti para absolutamente todo. Esa misma tarde, Marlene decidió visitar a su padre. Cuando llegó, la casa se veía distinta. Había polvo sobre los muebles, las plantas estaban secas y la pintura comenzaba a desprenderse en algunas paredes. Ya no era la misma casa cálida que ella había cuidado tantos años. Don Ernesto abrió la puerta lentamente. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hija. No pudo decir nada más. Se abrazaron en silencio. Era el primer abrazo sincero que compartían en muchos años. Cuando finalmente se sentaron en la sala, el anciano tomó una vieja fotografía familiar de cuando Marlene tenía apenas 15 años. Todos sonreían. ¿Recuerdas ese día?, preguntó él. Marlene asintió. Mamá todavía estaba con nosotros. Don Ernesto rompió a llorar. Después de que ella murió, tú ocupaste su lugar, y yo fui tan egoísta que dejé que cargaras con todo. Marlene sintió un nudo en la garganta. Su padre continuó. No solo te fallé como padre, también permití que tu hermano y Daniela te trataran como si fueras una sirvienta. Ella tomó su mano. No podemos cambiar el pasado, pero quiero reparar el daño. Marlene sonrió con serenidad. Entonces empieza por reconocer que todos deben hacerse responsables de su propia vida. Aquellas palabras marcaron un antes y un después. Durante las semanas siguientes, Marlene aceptó ayudarlos, pero dejó una condición muy clara. No volveré a vivir aquí. Ricardo estuvo a punto de protestar, pero comprendió que no tenía derecho a pedirle más sacrificios. En lugar de resolverles los problemas directamente, Marlene comenzó a enseñarles. Les explicó cómo organizar un presupuesto, cómo pagar los servicios en línea, cómo renovar los seguros, cómo llevar un calendario de vencimientos, cómo administrar el dinero sin depender de una sola persona. Al principio cometieron muchos errores. Ricardo olvidó una fecha de pago.
Daniela hizo una compra innecesaria que desajustó el presupuesto. Don Ernesto aprendió, ya de adulto mayor, a pedir sus propias citas médicas. Poco a poco cada uno comenzó a asumir responsabilidades. La casa volvió a funcionar, pero esta vez no porque Marlene hiciera todo, sino porque todos colaboraban. Mientras tanto, Marlene siguió creciendo profesionalmente. Su empresa duplicó sus beneficios gracias a las mejoras que ella implementó. Meses después, recibió un importante reconocimiento nacional por su excelente gestión administrativa. Cuando subió al escenario para recibir el premio, recordó a la joven que había renunciado a sus sueños 20 años atrás y pensó que esa muchacha se habría sentido orgullosa al verla ahí. Entre el público estaban Ricardo, Daniela y don Ernesto. Los tres se pusieron de pie para aplaudir, no por obligación, sino con auténtico orgullo. Al terminar la ceremonia, Ricardo se acercó con una pequeña caja. Dentro había una libreta nueva, de color azul, muy parecida a aquella que Marlene siempre llevaba consigo. Ella levantó la mirada sorprendida. ¿Qué significa esto? Ricardo sonrió. La antigua libreta llevaba el peso de una familia que nunca supo agradecerte. Esta es para que escribas únicamente los sueños que aún quieres cumplir. Marlene no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hermano, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por primera vez el arrepentimiento se había convertido en un cambio verdadero. Meses después, organizaron una comida familiar. La mesa estaba llena de risas, pero había una diferencia importante. Cuando terminó la comida, Ricardo lavó los platos. Daniela recogió la cocina. Don Ernesto preparó el café. Y Marlene simplemente permaneció sentada, conversando con ellos. Nadie esperaba que se levantara para hacerlo todo. Antes de despedirse, don Ernesto levantó una copa. Su voz temblaba de emoción. El día que celebramos tu partida creímos que nos habíamos librado de un problema. Hoy sabemos que ese día perdimos a la persona que sostenía nuestro hogar con amor, paciencia y sacrificio. Gracias por enseñarnos que una familia no se construye sobre el trabajo silencioso de una sola persona, sino sobre el respeto y la responsabilidad compartida. Marlene sonrió mientras observaba a los tres colaborar para recoger la mesa sin que nadie se los pidiera. En ese instante comprendió que las 47 facturas nunca fueron el verdadero castigo. Solo fueron el espejo que obligó a una familia entera a enfrentarse con una deuda mucho más grande: los años de ingratitud hacia la mujer que en silencio había sostenido sus vidas. Y esa fue una deuda que solo pudieron comenzar a saldar cuando aprendieron a valorarla antes de que fuera demasiado tarde. Si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Marlene. Dale like a este video si crees que el trabajo invisible siempre merece reconocimiento. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos como este. Nos vemos en el próximo video.